Quiero que prepare sus oídos y más que sus oídos, su corazón para escuchar la palabra de Dios, lo que Él tiene preparado para nosotros hoy. Y quiero hacerle referencia a algo que la semana pasada vivimos o me aconteció con alguien que conozco. Murió una persona a quien conocía, compartió conmigo laboralmente, muy buena gente, siempre cristiana, inclusive estuvo aquí en la iglesia cuando se enteró que yo estaba pastoreando esta iglesia, y vino un día y me dijo pues que, oye, cuánto le agradaría incorporarse a la iglesia, pero que ya tenía un compromiso donde ella estaba, a lo cual yo le dije en ese momento que no era necesario, siempre y cuando le sirviera al Señor donde quiera que ella estaba, allí pues debía hacerlo, porque allí creo que le había encomendado al Señor. Yo la conocí, una persona muy dada con el Señor, pero su esposo no era cristiano, no asistía a la iglesia y aunque conocía algunas cosas, no lo hacía. Ella estuvo luchando con una enfermedad, no murió de COVID. O sea, estuvo luchando con una enfermedad del cual Dios prácticamente la levantó, la sacó de la muerte, porque ella decía que no había llegado su hora, y en 3 oportunidades al menos que yo conozco. Ella decía que de todas esas cosas ella lo iba a superar, porque Dios no le había dicho que era su momento. Lo cierto es que ahora, cuando me entero que ella fallece, yo llamo a su esposo para darle, por supuesto, el pésame, ¿no? Y me dice, bueno, sí, chico, ya descansó ahora de todas las cuestiones, pues, o sea, y él mismo es el que me recuerda, acuérdate, dice que ella superó pues todas estas situaciones en 3 oportunidades, ya una 4ª oportunidad. Esta era prácticamente la 5ª vez que se veía bastante malita, pero ya pues él decía, en la edad y todas estas cuestiones, pues yo tengo que agradecerle a Dios, me dice él, porque la sacó todas esas veces de allí y me permitió compartir con ella por muchos años más. Y como yo sé que él no es partícipe de lo que nosotros compartimos, yo le dije a él en ese momento, bueno, Gustavo, ¿y qué vas a hacer ahora? Porque, o sea, tienes que buscar de Dios, tienes que no sé, seguir con lo que hacía Ketty, le digo yo. Y él me responde y me dice, tú sabes que yo casi soy cristiano, por poquito, me falta poquito nada más, y ahí estoy, así que yo estoy bien así, en su momento llegaré. Y esto me trajo justamente a lo que hoy pues estamos practicando, Domingo de Resurrección, y hay muchos así, e inclusive que asisten a la iglesia y por poquito son cristianos o no son cristianos, les falta poquito, o casi son cristianos, no llegan a ser cristianos por completo, a pesar de que ellos están mirando y están reconociendo todo lo que Dios está haciendo y ha hecho en sus vidas. Lo que me sorprende de todo esto es que ellos han sido testigos del poder de Dios, del obrar de Dios y lo que significa realmente servirle a Dios. Y que cuando la gente o las personas que creen de verdad en su corazón siguen en su camino, ciertamente no solo los puede librar de una muerte anticipada, sino que dispondrá Dios de ellos en esa certeza cuando Dios verdaderamente lo diga, no antes. Sin embargo, a nosotros nos cuesta poder aceptar que eso es así. Y creemos que porque oramos, creemos algunas veces porque asistimos a la iglesia inclusive, sin el compromiso que eso implica realmente servir y vivir para Cristo, ya estamos listos. Y como dice este hermano, o sea, casi somos cristianos, casi me convierto. Y esto no es nada nuevo. Esto es algo que si nosotros leemos nuestra Biblia, vamos a encontrar cosas semejantes en personas que viviendo cosas aún mayores que las que acabo de hablar, son sorprendentemente esquivos a la palabra de Dios
y a convertirse verdaderamente al Señor. Creen que por sus buenas obras o por su buena acción, y eso que siempre hemos dicho en algún momento nosotros, y si no en algún momento lo va a decir, es que yo no le hago mal a nadie. Y como yo no le hago mal a nadie, bueno, yo no merezco que me hagan maldad o no me va a pasar nada. Pues déjame decirte lo siguiente, que conociendo la Biblia, o sea, le va a venir lo bueno y lo malo a los que conocen y los que no conocen de Cristo. Pero solo los que conocen de Cristo van a permanecer y se van a poder levantar, como esta hermana que se levantó, o de la muerte al menos, 4 veces. Y no fue sino cuando el Señor realmente le indicó y le dijo que iba a partir con él, que pudo tener realmente esa paz y eso que solamente se siente cuando sabes que vas con el Señor. Y hay gente en nuestra Biblia que, por no llamarlos de otra manera, terminan siendo patéticos en todas estas respuestas que suelen dar. Observen el libro de los Hechos. Pablo está delante de unos gobernantes, de Agripa específicamente, que es el gobernador en ese momento, y estando allí delante, él pidió que fuese llevado al César, porque aquella gente a quien le había expuesto su caso no terminaban de ponerse de acuerdo si de verdad era digno de juzgar, de condenar, de muerte o de cualquier otra cosa, porque realmente, como lo hicieron con Jesús, no hallaban, no tenían un argumento que le permitiera a esta gente poder juzgar a Pablo. Y como Pablo tenía doble nacionalidad, apeló al César, y toda aquella gente se asustó en aquel momento y fue llevado delante de Félix y luego delante de Agripas. El rey Agripa viene allí a ese lugar donde está Pablo, y él le dice que le es permitido a Pablo poder defenderse, poder exponer la razón por la cual él creía que no era justo que estuviese detrás de la reja, que estuviese encarcelado. Y Pablo entonces comienza a exponerle al rey Agripa cómo fue su conversión, diciéndole en principio que él era perseguidor de los seguidores de Cristo, que él tenía carta de las autoridades religiosas y él los buscaba aún en las ciudades extranjeras. Él buscaba aquella gente, y consintiendo en su muerte, él terminó siendo testigo de cómo moría aquellos que seguían a Cristo. Pero que yendo a Damasco, le explica él, que vino una luz o algo le ocurrió allí en aquel momento que impactó tanto su vida, y le cuenta él que entonces escuchó una voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él no le quedó otra opción, habiendo quedado ciego en ese momento, que preguntarle: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y narrándole todas estas cosas, dice él que luego le volvió la vista, y Agripa está atento, escuchando. Y en el capítulo 26 del libro de los Hechos, nosotros vemos allí una respuesta sorprendente que tenemos de esta persona, para que usted vea ciertamente qué es lo que ocurre. Capítulos 26, versículos 28 y 29. Y dice el rey Agripa a Pablo, después que le ha expuesto todas estas cosas que él defiende y que él sabe que no hacen daño a nadie, porque está hablando de la resurrección y está hablando que Cristo está resucitado, y que por estar resucitado es que se le presenta a él, a Pablo. Cuando Pablo le dice esto a Agripa, Agripa responde de esta manera. Vea el versículo 28 del capítulo 26 del libro de los Hechos. Dice Agripa allí: por poco, le responde a Pablo, después de haberlo escuchado, le dice: por poco y me persuades a que me convierta o a que sea cristiano. Por poquito me convences, por poquito y doy el paso, por poquito, si ese poquito que faltaba, no sé, es parte de la decisión de nosotros, porque la única manera de que te convenza por medio de la palabra es que sea el Espíritu que te está hablando. Por eso es que a veces algunos que reciben la palabra no entienden qué es lo que le pasa, pero él, la respuesta que le da es esa: por poco y me persuades, por poco te perdiste la salvación,
por poco tú perdiste el estar en la presencia de Dios. Por poco y pierdes la vida eterna. Por poco perdiste esa vida que te garantiza estar delante de Dios. Pero el versículo 29 es aún más contundente y es lo que pone en evidencia la falta de decisión de nosotros para seguir a Cristo. Y dice el versículo 29 que Pablo le contestó y le dijo: quisiera Dios. Escuche bien, no es que quisiera yo, no le dijo Pablo quisiera yo, que es el que está dando la palabra. Pero él le dice, quisiera Dios. Es como cuando alguien dice, quisiera que pasara tal cosa. O sea, que hay un deseo. Así que cuando él dice, quisiera Dios, el deseo es de Dios, para que tú te conviertas, para que todos nosotros verdaderamente le sirvamos a Dios como él dice y como creemos los que lo hemos recibido en nuestro corazón, que le debemos servir. Quisiera Dios que por mucho o por poco te convirtieras no solamente tú, sino todos los que me oyen, y se hagan de Cristo como yo, exceptuando las cadenas que tengo o que me atan. Si no fuese por las cadenas, tú no verías otro cautiverio, porque el único que está es mi cuerpo atado, pero yo soy libre en Cristo, le quiso decir. Por mucho o por poco, quisiera Dios, y este es el deseo de Dios. Por eso murió, señores, por eso hoy celebramos una resurrección. Por eso fue a la cruz, por eso hizo el sacrificio, porque nada ni nadie puede hacer lo que hizo Jesús en la cruz. Y esa es la razón por la cual a veces nosotros no tenemos las bendiciones, no tenemos la prosperidad, no tenemos la sanidad, no tenemos aquello que anhelamos en nuestro corazón, pero que no sabemos cómo lo podemos conseguir. Porque a veces como que nos avergüenza y decimos, yo no quiero ser de eso. Somos llamados a libertad, no a coartarnos ni a prohibirnos absolutamente nada. Dios te hizo de una manera como tú debes aprender a disfrutar tu vida, a comportarte y a hacer todas las cosas que Él dice que nosotros debemos disfrutar. Pero a veces nosotros bajo esta situación, bajo las creencias, la racionalidad que nos acompaña, tratamos de justificar el no pertenecer allí porque vemos esto en religión. Mas esto que nosotros practicamos, esto de lo que te predico, no es religión. Este es el estilo de vida de Jesucristo. Todas las religiones dicen que llevan a un mismo lugar. Y yo estoy de acuerdo con eso. Todas las religiones te llevan a un mismo lugar, te llevan al infierno. No hay otro lugar donde te lleve la religión. Porque ninguno concibe a Cristo tal cual con esa libertad como Pablo lo estaba exponiendo en ese momento. Y Agripa se atreve a decir que por poquito y me convence. Por poquito, como este amigo que dijo, a mí me falta solo un poquito, tú sabes, ahí estoy. Pero por poquito y me convence. Y si no te pudo convencer tu esposa durante todo este tiempo, durante todos estos años, ¿quién te va a convencer ahora? Solo Cristo puede venir. Y creo que si lo escuchas en una oportunidad, ojalá y me estés sintonizando ahora mismo y deberías saber que debes correr a Cristo, porque ese poquito solamente lo puedes poner tú. Es tu decisión. Él ha puesto todos los demás. Ese poquito que siempre falta es una decisión de nosotros. No está en otras manos, Él no puede hacer otra cosa, no te puede obligar, te muestra la verdad, te muestra lo que es. Y si quieres ver a alguien que realmente conforme a muchos actuamos o como muchos nosotros actuamos, está esa persona ahí delante de Cristo no solamente una vez. Y no es que está delante de Pablo, ni delante de mí, ni delante de un pastor, ni delante de ninguno. Está delante del hacedor de la vida, del creador, del Dios todopoderoso. 4 oportunidades y en 2 días lo tuvo allí delante de él. Y no fue capaz de hacer, fue más patético todavía. Hablo de Pilatos. Pilatos se ufanaba, se levantaba allí con la autoridad que tenía poder. Y cuando los fariseos vienen y se lo traen, los sacerdotes, los religiosos, los líderes, se lo traen porque prácticamente Jesús se le entregó a ellos no lo capturaron. Jesús sabía que tenía que pasar por eso y estando en sus manos se lo llevan a Pilato. Y Pilato entonces comienza a verificar qué es lo que pasa con aquel hombre y no consigue ningún delito, ninguna cosa que le pueda
ciertamente permitir a él juzgarlo y llevarlo a la muerte, pero quienes están entregándolo en ese momento le están pidiendo que debe morir y que debe ser crucificado, que no debe no debe seguir viviendo ese hombre, porque ese hombre representaba un peligro. Ese hombre era Jesucristo, y ese Jesús que vino a confrontar un sistema que viene hablando, un sistema que viene estableciéndose y que viene diciendo que seguir a Dios no es bueno, que aprenden o enseñan a la gente llamar a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo llamarlo bueno. Por esa razón estaban ellos allí, porque estaba de alguna manera yendo Jesús contra los intereses que ellos tenían, contra aquel sistema religioso que habían establecido y que le daba a ellos privilegio por encima de todo un pueblo, sin importarle realmente quiénes eran. Por eso lo estaban acusando. Mas cuando Pilato está allí, comienza a hablar con Jesús y comienza a preguntarle que si es el rey de los judíos, que los judíos dicen que tú eres el rey. ¿Quién eres tú?, le pregunta. Y Jesús no responde sino a lo que realmente le convenía responder en ese momento. Le dice a Pilato que él no es rey, sino que tú lo has dicho. ¿Y de dónde eres?, le dice. ¿De dónde eres? Y comienza a preguntarle todas aquellas cosas, y Jesús todo lo que le va respondiendo y va averiguando de alguna manera. Pilato se da cuenta, como dice allí la Biblia, que por envidia lo habían entregado para que le diera muerte. Pero de alguna manera pesa un juicio sobre Pilatos también. Y en todo aquello vuelve a preguntarle a Jesús que qué fue lo que hizo. Mas Jesús ya no le responde más. Y entonces él sale a donde están los judíos y le dice: yo no consigo ningún delito para condenar a este hombre. Este hombre para mí es inocente. No tengo nada contra él. Y ellos le dicen y comienzan a decir: crucifícale, mátale, tiene que morir. Y vuelve a entrar nuevamente y le pregunta a Jesús: dime algo con lo que yo te pueda defender. Jesús no le podía decir absolutamente nada, porque ciertamente no había hecho absolutamente nada que no fuese cumplir la palabra y la profecía que de él se hablaba, que de él se decía y que habían hablado los profetas anteriormente. Entonces, este hombre que está allí, que tiene el poder supuestamente y habla con Jesús, vuelve a salir una vez más. Y cuando está delante de los judíos y delante de todos los principales religiosos, que fueron los que llevaron a Jesús a esa crucifixión, a esa condenación, él le insiste y le dice: yo ningún delito encuentro este hombre, así que le voy a soltar. Y ellos le dicen y arremeten contra Pilato inmediatamente y le dicen: nosotros no le juzgamos por ningún delito. Una ley tenemos, le dice. Una ley tenemos, que él se hizo Dios a sí mismo. Y nuestra ley dice que debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Y dice mi Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 8, dice allí que entonces Pilato tuvo más miedo. Pilato tuvo más miedo. Y entonces volvió a preguntarle a Jesús: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondía nada. Entonces dice mi Biblia que Pilatos dijo: a mí no me respondes nada. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 10. Dice: a mí no me respondes nada. ¿No sabes acaso, dice Pilato, que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Escuche bien y lea su Biblia con todo detenimiento. El hombre tiene el poder para crucificarlo o para soltarlo, pero ha salido 3 veces a decirle a los judíos que no tiene o no haya ningún delito. Sin embargo, no lo suelta. Sin embargo, no hace lo que se espera hacer. Casi se salva Pilato, casi lo suelta, casi hace lo que es correcto.
Y mucha gente que aparece o que vive también y dice ser de Cristo, vive también en los casi. Casi le hablo a la mujer con la que debía haberme casado. Casi inicié la empresa. Casi inicié la casa. Casi tomé esta decisión. Casi entro a la iglesia. Casi me convierto a Cristo. Casi hago las cosas. Pero no las hiciste. Y un día tendrás que rendir cuenta delante de Dios. Y no le podrás decir al Señor: Señor, yo casi entré a la iglesia, yo casi oré, yo casi creí, Señor. No le podrás decir tal cosa. Porque esto de este hombre, viéndolo a grandes rasgos, se baja a todo lo más bajo que puedas conocer de nuestra existencia o de nuestro vivir común que nosotros tenemos. ¿Y por qué te digo esto? Tengo un empleado en mi empresa que él suele decir que él casi es cristiano. Porque su jefe, dice él, así mismo dice, su jefe es pastor. Y cuando él llegue delante de Dios, que él sabe que tiene que presentar, él mismo lo dice, yo sé que un día tengo que presentarme delante de Dios. Y cuando llegue allá, yo diré, pero yo casi soy cristiano porque mi jefe era pastor. Yo no soy el que da licencia para entrar. Yo no soy, no creas que porque soy tu jefe o tal cosa, yo soy pastor, tú tienes el cielo ganado. No es así. La salvación es individual. Y cada uno debe tomar su decisión. Así está este hombre allí que tiene el poder para soltarlo o tiene el poder para crucificarlo, pero no lo suelta. Todas las cosas que, si usted lee su Biblia, todo va en favor de Jesús. Porque no hay delito para condenarlo, no hay un delito, no hay una cosa que lo pueda llevar o que le pueda permitir a él tomar una decisión con respecto a la crucifixión. Sin embargo, aupado o presionado por los sacerdotes en ese momento, termina complaciéndolos a ellos. Él era víctima de alguna manera de esa aprobación que dependía del pueblo. Nunca fue un juez justo. Nunca hizo las cosas como realmente debía hacerse. Eran más a conveniencia y hoy no es muy diferente. Hoy la gente ha compartido en redes digitales, porque de sociales no tienen nada. Son redes digitales. Ha compartido cualquier cantidad de imágenes con un Cristo golpeado, maltratado. Algunos muestran hasta la tumba y dicen que celebran el domingo de resurrección, sin saber realmente lo que eso significa. Si tú crees en la resurrección, debes saber que tú estabas muerto y estabas muerto en tu pecado, y a causa de esa muerte eres tú el que vive y celebras la resurrección de Cristo, porque Él vino a traernos vida, y a causa de esa vida tenemos garantía de que tendremos esa presencia de Dios delante de nosotros. Y el día que hemos de pasar a juicio, porque todos un día pasaremos a juicio, estará Jesús, ese que murió en esa cruz, al lado nuestro como nuestro abogado defensor, y Él dirá al Padre, que es el que tiene la última palabra: por cuanto Él me aceptó, yo también le reconozco como tu hijo, Señor. Denle el pase, permita que pueda estar delante de Dios. A eso es lo que nosotros somos llamados. Ese es el entendimiento que deberíamos tener. Y no podríamos en ese momento presentarnos delante de Dios para decirle: es que yo casi fui a la iglesia. Yo casi, bueno, sí, yo iba, pero casi oraba. Casi fui al servicio ese día. ¿No te das cuenta que estás respondiendo más a lo que dicen los otros que debemos hacer? Por esa razón vamos a ver una forma patética de toda esa gente que de alguna forma estuvo allí en ese momento, y a pesar de que vivieron el momento o el evento más importante en toda la historia de la humanidad, ellos por ese casi no lograron la salvación. ¿Y por qué hablo de que es el evento más importante de la humanidad? Pues la muerte de Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos. No existe un antes y después de Mahoma. No existe un antes y después de Buda. No existe un antes y un después de cualquier otro religioso, ni del Papa, ni del Dalai Lama, ni ninguno de esos. Existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Y a pesar de que eso está allí,
a la humanidad y a los científicos inclusive que usan ese tiempo o esa denominación para saber qué estaba detrás de Cristo y qué vino después de Cristo, no reconocen a Cristo. Casi lo usan, casi de verdad lo aceptan, pero no lo terminan reconociendo. Y casi se quedan, o casi entran, pero no entraron. Como Pilato, no decidieron. Y las cosas, este evento está ocurriendo, este evento está pasando delante de los ojos de mucha gente y no terminamos de entender. Porque estamos tan sumergidos en nuestras propias verdades, en nuestro propio sistema, en nuestro propio estilo de vida que hemos hecho conforme a los hombres y conforme a lo que los demás dicen que debemos vivir, que se nos olvida Cristo. Cristo no te dice a ti que no disfrutes, que no vayas a una fiesta, que no comas bien, que no te diviertas, que no practiques deporte, que no hagas esto, no hagas lo otro. Nunca le he leído en la Biblia que te prohíban tal cosa. Te dice la manera como realmente debes disfrutar de cada una de esas cosas. Mi Biblia dice algo que estaba profetizado, porque Jesús, todo lo que hizo en su vida, en su ministerio, fue para cumplir todo lo que estaba escrito en los profetas. Todo lo que estaba escrito y habían dicho los profetas que iba a ocurrir, Él lo hizo. Cuando nosotros estamos leyendo allí algunas cosas que no entiendo, y por eso persiste siempre ese casi, porque la gente está involucrado con eso, lo acepta, pero a la vez no sé cómo decir esto, como que acepta, ¿será que acepta algunas cosas, unas sí y otras no? Porque hay momentos donde te conviene y lo aceptas, pero hay veces que la torpeza raya en la intelectualidad o en la lógica y la racionalidad de las personas, en el sentido de usar aquello como base para luego negar lo que ellos mismos están diciendo que es verdad. Para que usted me pueda entender, voy a leer parte de lo que ocurre en el momento en que Jesús fue llevado a la cruz y está crucificado, está en agonía, está en dolor, está pasando por algo donde cualquiera que lo estuviese viviendo en ese momento, lo menos que haría es pensar en alguien más. Cuando tú estás en apuros, cuando tú estás en ese momento de agonía, cuando tú estás sumergido en un dolor que no sabes por qué inclusive se genera en ti, o aunque Jesús lo sabía perfectamente, tú lo que quieres es que se te quite ese dolor. Para que me entienda, si usted tiene una espina clavada en un pie por error o por, no sé, descuido suyo, usted iba caminando y estaba descalzo, o quizás la espina que pisó traspasó la suela de su calzado y tiene de repente esa espina que le está atravesando su pie, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? ¿Sacarse la espina o no? Usted se levanta en la mañana y a pesar de que usted se levanta muy tranquilo y todo, y de repente comienza a caminar o se va al baño, mientras va al baño, usted que se descansó bien y soñó contando ovejitas, de repente se levantó y cuando fue a dar el primer paso, lo primero que hizo fue dar el dedo chiquito de su pie, pegó con la pata de la cama. ¿Qué es lo primero que hace usted? Usted quiere que ese dolor pase rápido. ¿Usted en ese momento está pendiente de alguna otra cosa? Usted llega a eso, ay sí, aleluya, en gloria a Dios, y está pendiente de hacer alguna cosa. Mire, aún su hijo, si usted se levantó porque vio que su hijo que estaba durmiendo al lado suyo estaba desarropado y usted se levantó a arroparlo, usted primero quiere que le pase el dolor antes de arropar a su hijo, ¿o no? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pues Jesús estaba en la cruz y Jesús sorprende porque
el dolor, los psicólogos dicen esto que te acabo de explicar, que cuando una persona está en ese dolor, sumergido en eso, quiere es que le quiten el dolor, no está pendiente de lo que está a su alrededor. Por eso cuando una mujer va a dar a luz y le llegan esos dolores, patea lo que encuentra por todos lados. Y tiene que agarrarla a veces, porque el dolor está, que lo que quiere es que ese dolor se quite. Se comen el gorro que le ponen. Y lo que quiere es eso, que eso pase. Sin embargo, Jesús está allí en esa agonía, con ese dolor que implica ser traspasado en sus pies, en sus manos, con una corona de espinas, cuyas espinas no las sacó nadie. Las espinas seguían allí, estaban allí. Sin embargo, vamos a ver algunos episodios donde Jesús, por ejemplo, está colgado en esa cruz y los mira desde lo alto a todos los que están allá abajo, y lo que dice al Padre es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si usted hubiese estado allí colgado, usted iba a estar pendiente de que los muérganos, esos que lo estaban colgando allí, debían ser perdonados. Señor, manda un rayo, quítame el dolor a mí. Eso es lo que hace, pero mi Señor es tan grande, mi Señor es tan poderoso, que aún allí tiene paz. ¿Cómo crees entonces que el Señor no te va a dar paz en tu dolor? ¿Cómo crees que no es la mano de Dios la que te va a fortalecer? ¿Cómo te dejas arrastrar por los pensamientos que llegan a ti? Es que no te percatas que el enemigo te está inundando con aquel dolor que tú sabes que Jesús se llevó, que Jesús quitó, y que lo que haya ocurrido no tiene por qué estar afectando tu vida, sino que por el contrario deberías estarle mostrando más aún al Señor. Dice aún más, porque su mamá María estaba allí, y dice que cuando él la vio estando colgado en la cruz, le dijo a Juan y le dijo a María, su mamá primero: he allí tu hijo. Y a Juan le dijo: he allí tu madre. ¿Quién va a estar en esa condición, en esa situación de estar pendiente? Yo me voy, le dijo, pero tú te quedas allí y tienes a otros. Y sabes que vas a estar conmigo. Y cuando estés conmigo, todo lo que tú amaste también lo tendrás. Pero encárgate de amar a estos. Desde ese momento, Juan honró a María, la llevó a la casa, dice allí la Escritura. Y esa es la parte que muestra Jesús. Sin embargo, esto es válido para los que creemos en Jesús. Porque mira lo que ocurre. Dice mi Biblia, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, el libro de Mateo, que leemos acá juntos, capítulo 27, versículos 39, vea lo que estaba ocurriendo mientras Jesús estaba colgado allí en esa cruz, estaba siendo crucificado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Ja, ja. Ay, sí, ve, usted se fue para la iglesia. Ay, sí. Mira, agarra pues. No voy a decir la palabra que suelen decir algunos. Pero lo que dicen es: coge pues. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Bueno, tú no eres cristiano, pues. ¿Cuántas veces le dijeron a Ketty: bueno, y tú no eres cristiana, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios pudo responderle a ella y la levantó 4 veces. 4 veces. Sin embargo, a pesar de que vieron que los levantó 4 veces, siempre le seguían injuriando, siempre le seguían acusando, porque aún su esposo no se convirtió. Y espero entienda por qué lo leo directamente de la Biblia, para que vea que no solamente somos nosotros y nos falta ese pedacito de nuestra decisión. El 41 dice: de esa manera también los principales, esto es lo que quiero que pongamos atención,
los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos. Y los ancianos decían, escribas, fariseos, principales y todos los que decían que pueden conocer, saber, tener la inteligencia, tener la sabiduría, eran los que decían contra Jesús. Las autoridades, ¿por qué cree que prohíben que se congreguen acá en la iglesia? Corren más riesgo acá que en el supermercado. ¿Acaso es más peligroso estar aquí que estar allí en el mercado municipal? Entre allí a cualquiera de esos negocios que están allí. Aquí nos conocemos y aquí sabemos que tenemos que guardar una normativa y la reconocemos como tal. Pero sin embargo, nosotros, súbase a un autobús y vea cuánta distancia de verdad se guarda allí. Sin embargo, estamos allí haciendo cualquier cantidad de cosas. Pero nosotros somos más obedientes a esas autoridades a veces, que por el miedo nos hacen correr todo este tipo de situaciones. Y el miedo, como Pilato, que tuvo más miedo todavía, los lleva a tomar decisiones que son erradas y dejan de darle la adoración al Señor. Con esto no quiero decir que la gente tenga que ser desobediente, sino que debemos ser nosotros consecuentes con lo que creemos y con lo que sabemos. Es como que yo le dijera, como algunos suelen decir por allí, no, suspendido el servicio, nunca lo he dejado de dar. De una u otra forma siempre he estado predicando. Con gente o sin gente, siempre llevo la palabra, porque a eso me mandaron. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, vean la barbaridad, a otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, vea, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Señores, Jesús bajaba de la cruz y no creerían en él, como muchos acá. Por eso yo insisto y digo, milagro no salva. Un milagro te da la sanidad, pero casi eres salvo. Y casi no implica que entres. No entrarás al reino de los cielos. Confío en Dios. Vea, son los sacerdotes, son los escribas, son los ancianos. Vea lo que dice. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿No es esto una blasfemia y un reto a lo que es Dios? ¿Y no son ellos los que creen también en ese Dios? ¿En cuál Dios creen entonces que le están retando para decirle, si tú crees en Dios, dile que te salve Dios, pues? No sé si me estoy explicando con esto que estoy hablando, pero suele ocurrir con las necedades que se establecen como regla acá. Cuando decimos, por ejemplo, tenemos una semana radical y una semana flexible. ¿Es que acaso el virus es un perro que lo pueden meter en una semana encerrado y la otra semana lo sueltan? Porque no hay una estrategia, porque no hay un verdadero plan y no hay una certeza de verdad de lo que realmente debemos hacer. Y son los principales, son aquella gente que dicen conocer de Dios, que dicen, ¿y por qué ocurre esto? Porque hay una crisis de valores. Esta gente, por eso creo que la Biblia hace mención a quienes eran los sacerdotes, eran los principales, eran los ancianos, eran los escribas, los que escribían la ley, los que escribían la norma, y toda la norma venía del cumplimiento o de lo que habían dicho los profetas. Y hasta ahora Jesús no estaba haciendo nada que no había sido profetizado, o que ya no estaba escrito en los libros que ellos seguían. Porque ellos tenían la Torá, los primeros 5 libros, el Talmud, los primeros 5 libros históricos de la Biblia, y luego tienen a los profetas, y por profeta tenían a David. De hecho, esperaban al Mesías, que debía ser hijo de David. Y cuando usted tenga una oportunidad, cuando usted tenga un chance de meditar, si es que en algún momento le dedica la lectura a la Biblia, léase el libro de los Salmos, específicamente el Salmo 22. Y verá por qué Jesús comenzó en ese momento que estar crucificado y decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lea
Y el Salmo 22, David, 500 años antes del nacimiento de Jesús, habla de lo que debía pasar Jesús. Y la única manera de que él lo dijera y lo hiciera de esa forma es que el Espíritu se lo haya puesto, pues David era profeta. Cumplía el mandamiento o cumplía el sacerdocio porque era sacerdote, era rey y era profeta. Y luego aquí se te quiere decir a ti que porque asistes a una iglesia, porque eres cristiano, tú no tienes derecho a estar en la política. Eso es parte de las tonterías y estupideces que a veces deciden algunos porque no conocen a Dios. Es allí mismo donde también dice, en el Salmo 22, dice luego que le injuriaban y se burlaban de él. Y en el Salmo 22, David dice que sus enemigos se burlaban de él y lo buscaban y querían hacer mofa de David. Igualmente, dice allí mi Biblia que había una clase, no por eso se le perdona, que estaban también allí, que casi también se convierten a Cristo, pero que estaban al pie de la cruz, quizás a 1 metro de donde estaban ellos siendo crucificados, y se estaban repartiendo, estaban echando suerte, estaban jugando dados allí. El que saca el número más alto, a ese le tocan las sandalias. El que venga volvemos a lanzar nuevamente los dados y vemos quién se queda con el bordón. Mas dice allí mi Biblia que el manto era hecho de una sola pieza y no tenía costura. Y no quisieron partirlo. Echaron suerte. Lea el Salmo 22 y va a encontrar allí que David dice que echaron suerte para quedarse con sus ropas. Salmo 22, 18. David está hablando en todo ese tiempo de todas estas cosas que están ocurriendo. Porque hoy día son esta gente los que se están burlando, y aunque se baje de la cruz Jesús, seguirán haciendo lo mismo. Porque son tonterías y son estupideces cuando permite que la gente ande como le dé la gana en el transporte público o en el mercado, pero acá en la iglesia no se puede dar la adoración. Y si hubiese bajado Jesús de la cruz, igualmente hubiesen inventado cualquier otra cosa para no creer, porque Jesús vino a chocar con el sistema. ¿Por qué crucifican a Jesús? ¿O qué fue lo que ocurrió? Porque Jesús puso en evidencia que el sistema religioso que aquella gente tenía era contra las personas, iba contra el pueblo. Ellos tenían sus propios intereses y hoy no es muy diferente. Los políticos sobre todo van buscando sus propios intereses y no le importa a quién crucifican, no le importa a quién van a condenar, no le importa si el pueblo realmente padece o se muere. No les importa nada de esto. Lo único que le importa son sus intereses, tanto uno como otro, porque tienen tales cosas establecidas. No son los intereses de un pueblo los que le convienen. Mas Jesús estaba en esa cruz muriendo por todo un pueblo. Mas aquellos se burlaban y decían que no podían aceptar tales cosas. Hoy día tenemos una crisis de valores, porque no valoramos lo que realmente deberíamos valorar. Y ciertamente se cumple la palabra, que a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Y si usted cree que no hay crisis de valores, explíqueme y dígame ahorita cuánto vale la virginidad de una mujer. Parece que es una enfermedad con la que la mujer nace ahora. Y si llega a los 15 años y llega a tener esa enfermedad, ese cáncer, hay que extirparlo, porque si no los demás se van a burlar de ti y los demás te dirán que no es correcto llegar a un matrimonio virgen. Eso no vale. Asimismo, las relaciones y el respeto para con los demás, el respeto y la honra para con los padres no vale. Veía ahora dentro de estos programas que suelen pasar o a veces los tienes ahí inclusive en videos que te pasan en los Estados Unidos. Vea cómo me lleva esto a lo que está ocurriendo hoy. Entraron unos delincuentes, unas personas entraron en un mall y tuvieron prácticamente toda la noche en ese mall, andando en las diferentes tiendas, los diferentes comercios que están contenidos allí en ese mall. Y ellos salieron sin ser vistos, solamente fueron captados o grabados por las cámaras de seguridad.
Pero nadie en persona los pudo ver. Supieron que había sido así porque lo vieron por las cámaras de seguridad. Aquellos salieron y no se robaron absolutamente nada. Y así es como, creo yo, obra Satanás. No se robaron absolutamente nada. Por eso quizás ni siquiera llamaron la atención, porque salieron de eso mismo. ¿Qué estuvieron haciendo ellos allí? Búsquelo, porque eso es verdad. Eso ocurrió. De hecho, está en videos por allí. ¿Qué hicieron aquellas personas? Ellos entraron en las diferentes tiendas y ellos cambiaron los precios, los valores. Entonces, lo que valía, por decirle, un lápiz, ese precio lo quitaron y se lo pusieron a un plasma de 42, de 52 pulgadas. Y el precio del plasma se lo quitaron y se lo pusieron al lápiz. Y así tomaron precios insignificantes y se lo pusieron a cámaras, a computadoras, a cosas que cuando el mall abrió y el comercio comenzó a exponerse ante los demás y todo el mundo entonces pasaba con la etiqueta, veían allí y de repente la gente comenzó a aglomerarse. Durante 4 horas no se habían percatado. Fue durante 4 horas que se dieron cuenta que algo estaba pasando, porque no era lógico, no tenían la oferta de que estás sacando un plasma de 42 pulgadas, de repente que te vale $1. Y muchos a veces quisieran, oye, ¿cómo no estaba yo por ahí? Ojalá se le ocurra una loquera de esta aquí a la gente. Cambiaron los precios, cambiaron el valor. Y así ha actuado Satanás en la sociedad, ha cambiado los valores. Por eso esta gente que estaba allí, que decían que eran los que regían los destinos del país, los destinos del pueblo, no les importaba lo que estaba pasando allá arriba porque habían cambiado sus valores. Por eso nosotros no entendemos el por qué a veces hay una conducta social que no se corresponde con lo que debe ser. Cambiamos esos valores, no entendemos, tenemos una crisis de valores acá. Y eso es lo que nos vino a mostrar Jesús. Por eso chocó con ese sistema, por eso lo condenaron. Por eso cuando tú te levantas contra algo que sabes en tu corazón que no es correcto, la gente viene contra ti porque ellos están acostumbrados a hacerlo de una manera incorrecta. Y no responden realmente a la integridad de lo que es la familia, de lo que es la persona y de lo que es Dios. Responden a intereses de algunos, de conveniencias en un momento determinado, y no lo que realmente debería ocurrir y debería pasar. Y eso es lo que nos deja Jesús allí. Casi esa gente, y dicen, no, pero yo casi me parezco a eso. Casi no es suficiente. Casi soy cristiano. Casi respeto la ley. Casi honro. O sea, bueno, yo casi me caso con ella. Lo que pasa es que salió embarazada. Yo casi le hice la casa. Lo que pasa es que yo me fui antes. Yo casi, de verdad, formé el matrimonio, pero oye, tuve como miedo y me fui. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que pasa. Yo casi hago el trabajo como debía hacer, pero bueno, me quise ahorrar una plata y el edificio que hice, bueno, le puse unas cabillitas menos, se cayó, pero casi se aguanta allá arriba. Se murieron unos cuantos, pero casi lo salvo. Entonces con ese casi justificamos la maldad y los errores que nosotros tenemos. Y no nos percatamos, no nos llegamos a dar cuenta de qué cosa es lo que... Fíjense, esta gente decía allí, en Dios creyó, se confió, estuvo allí sometido a Dios, que Dios le salve. Es como que yo, el pastor, dijera, bueno, tú no confiaste en Dios, pues, que te salve Dios y que tú vengas a pedir oración acá y yo te diga... Bueno, no, ¿y por qué no viniste primero, pues? O sea, tú no confiaste en Dios, que te salve Dios. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es mi verdadera responsabilidad? No es sino orar, ya venga como venga, arrepentido o no, y orar por él, para que Dios haga lo que tenga que hacer. Dios no hace acepción de personas. Pero en ese momento nosotros debemos estar claros también de quiénes somos. Por eso esta gente estaba allí y alguno puede decir, bueno, ven acá. Mire, yo no entiendo cómo es que los ateos están molestos con alguien que no existe. Jean-Paul Sartre muere loco. Y él decía que no aceptaba, era un odio que tenía en su corazón contra Dios.
Pero si tú eres ateo, busca su nombre y verá que es uno de los ateos más efervescientes, si se quiere. ¿Y cómo es que tú viviste tu lucha y te volviste loco y te mueres? O sea, por alguien que supuestamente no existe. Usted ve las incongruencias de lo que nosotros tenemos. Hitler, que decía no creer en Dios, pero que a causa de Dios tenía que exterminar a los judíos. Y estas son las loqueras que nosotros no terminamos de entender. Solo quien deja entrar a Cristo en su corazón y al Espíritu sabe qué es lo correcto que hay que hacer. Estoy hablando de cosas que han marcado la humanidad, la sociedad como tal. ¿Y usted cree que si se ve allá arriba, acá abajo es diferente? ¿No estaban estos acá dándose allí, echando suerte a ver a quién le tocaba una cosa u otra? Porque los mismos intereses de los grandes son también los mismos intereses de los pequeños. Porque aquellos están por sus propios intereses, estos también van a repetir lo mismo. Y por eso entienden y aceptan que los otros hagan lo que están haciendo hasta ahora. No es muy fácil asumir tal cosa. Sí, pero ¿y por qué a la vecinita la dejan entrar, la dejan salir, va para fiesta, viene y tal? Esa es la vecina. Pero ella fuma, ella mira y sale para fiesta y regresa el día siguiente. Un día te vas a ir y no vas a venir. Y eso es lo que suele ocurrir. Hay gente, escuche esto y guárdelo en su corazón. Hay gente con la que usted no debe hablar nunca. Guarde esto. Eva falló porque tuvo una conversación más del tiempo permitido con alguien con el que jamás debió haber hablado. Pasó más tiempo hablando con esa persona. Yo odio a este. ¿Y cómo sabes que es este el que te escribió? Porque todavía lo tienes allí. Porque todavía guardas la conversación. Es para saber qué es lo que está haciendo. No, tu alma te corroe y te corrompe. Si no quieres saber nada de eso, ¿por qué no lo has borrado por completo de allí? Cuando uno no quiere saber nada de esto que te ha afectado, lo lógico es que no tengas nada que ver con eso. Espero me entienda. Por eso Eva falló porque tuvo una conversación con Satanás más del tiempo que le habían permitido. Terminó aceptando y haciendo lo que él dijo. Hay gente en tu vida con la que no debes cruzar más palabras de las que están permitidas, porque te van a arrastrar a lo malo. Así como esta gente, y alguno puede decir entonces, bueno, y si Dios es Dios poderoso, ¿por qué no quita estas cosas de nosotros hoy? ¿Por qué no quita la pandemia, Dios? La pandemia no fue mandada por Dios, permitida por Él sí, a causa de la maldad de muchos, para controlar a la humanidad. Porque es la codicia lo que los llevó a estas cosas. Y quiero que me entienda esto muy bien hoy, que no estaba en pauta, pero que se lo voy a decir porque me dice el Señor que se lo dé a conocer. ¿Por qué no quita el Señor esto? ¿Y por qué si sabe que este es malo, no lo quita de una vez el Señor? Ay, sabroso, qué papaya, ¿verdad? Que tú eres el malo, que tú haces tu maldad, porque tú ves aquel que te hace maldad en el momento en que la hace, pero tú no ves la tuya. O alguno de nosotros en algún momento no ha hecho, o toda nuestra vida es tan santa, somos tan apartados del Señor, que nos falta la corona de espinas, pero como puya, no me la pongo. O sea, si alguno es así, oye, yo le invito, venga. Si está afuera, me está escuchando, yo quiero que venga, me firme la Biblia y que parta para el cielo. Me deje la Biblia autografiada. Porque no hay otra forma. Ahora, ¿qué es lo que realmente ocurre? Guarde esto también en su corazón. Dios no puede quitar a ese, porque, señores, somos responsables. Moralmente, esto le va a volar la tapa de los sesos. Somos responsables moralmente
delante de Dios, no delante de los hombres. Mire, en una competencia o una muestra que se está haciendo de ganado, había unas vacas lecheras que se estaban exhibiendo, pero también habían unos toros de buena casta que también se estaban exhibiendo. Y estaba la vaca aquí y el toro acá. Ponga atención, porque esto tiene que ver con lo que le acabo de decir. Cuando la vaca está en celo, y al estar en celo, las feromonas llegaron al olfato del toro, y el toro salta de donde está y monta a la vaca. Por lo que el dueño saca un asta, como dicen los ganaderos, saca un asta y le cae a palo al toro para que se baje. Y el toro no se bajaba. Y el veterinario que está allí se acerca y le dice estas palabras: animal, lo llamó al dueño del toro, con dinero, con todo lo que tenía, porque un toro de eso, o sea, tenía cualquier cantidad de dinero. Dice: animal, es que usted no sabe que ese animal actúa por instinto y no por racionalidad, y que no es responsable moralmente ante los hombres por responder a su instinto. Los únicos seres, señores, que tenemos esa racionalidad y que Dios nos hizo responsable de la moral, somos nosotros. Un animal responde a su instinto y no le importa dónde esté. Cuando ese olor le pega, es la indicación automática de que hay un momento para reproducirse. Ellos no conocen sexo. Ellos conocen reproducción. Los que somos responsables delante de Dios moralmente somos nosotros. Cuando ese toro que tiene alma, porque los animales tienen alma, un perro mueve la colita cuando te ve. Un perro, oye, saliva, inclusive se alegra cuando tú le das la comida y hasta te protege y sabe a quién va a proteger. Tiene alma, pero él no es responsable moralmente delante de Dios. Cuando llegue allá ese toro, Dios no le va a pedir cuenta. Mira, ¿qué es eso que el día ese que te estaban exhibiendo ahí montaste esa vaca? Chico, tú volviste loco. No le va a decir eso, porque él no va a tener que presentarse delante de Dios. Los que se van a presentar delante de Dios somos nosotros. Y no le podremos decir: casi entendí, Señor. Casi sabía, porque casi soy cristiano. Somos nosotros moralmente responsables. ¿Y por qué Dios no nos quita esa responsabilidad? Porque nosotros somos los que tenemos que rendir cuenta. ¿O acaso no hay un mandamiento donde dijo que nosotros estaríamos encima de las bestias, de todo lo que estaba sobre la tierra? Y que teníamos que subyugarlo, que teníamos que juzgarlo. ¿Por qué? Porque puso en nosotros su espíritu, que no está en los animales. No está allí. Sin embargo, si te la quitaran, ¿cómo entonces actuaría? Y quien no entiende eso, está actuando como los animales. Para que me entienda lo que le quiero decir. Así que habían allí principales, sacerdotes, ancianos, escribas, actuando como animales. Y si no, lea el Salmo 22 para que vea qué dice David acerca de eso. Como perros. Deténgase en ese Salmo 22 y vea a David, que está anunciando justamente lo que va a pasar con el que sería descendiente de él. Ahora, hay quienes cambiando esto y dejando esto de lado saben también cuál es el camino donde tienen que ir. Y no son de los que dicen casi, como me tocó a mí en una oportunidad, que fui confrontado ciertamente, recibí al Señor
y fui invitado a una reunión y vino alguien, uno que en el mundo era mi compadre, y cuando venía caminando, justamente Dios hace las cosas a propósito. Es que Dios se pasa también, ¿saben? Vayan a creer que... Y yo estaba allí y yo tomé mi Biblia y yo quise estar escribiendo allí como que fuese una agenda para que no se diera cuenta que era la Biblia lo que yo tenía. Denigraba de alguna manera o estaba negando al Señor. Y aquella persona vino y se acercó a mí directamente sin saber realmente, nunca me había conocido. Mire, apenas tenía unos meses que había recibido del Señor. Y llega allí como nunca y dice: ¿cómo estás, compadre? ¿Qué pasó? ¿Te metiste evangélico? De lejos. Ni siquiera creo que se había dado cuenta o nunca se llegó a dar cuenta que lo que yo tenía en la mano era una Biblia. En ese momento yo lo único que dije fue: Señor, yo no te niego más. Y le respondí a él, y como suelo responderle a los que me preguntan de esa manera: yo no me metí, porque el que se mete, se sale. Yo soy, le dijo. Yo soy de Cristo, yo soy de Dios, y yo no soy casi, yo vivo en Cristo Jesús. Yo vivo para Cristo. Si nosotros entendemos entonces qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa, vea lo que pasa con los discípulos de Jesús. Sabemos que en ese momento no estaba ninguno de sus discípulos exceptuando a Juan y María, su mamá, que estaba allí al frente. Los demás quizás todos veían de lejos porque temían ser perseguidos. Y es que la persona sin Cristo, la persona sin el Espíritu, va a pegar una carrera cada vez que el hombre venga a sentenciarlo, a señalarlo. Por eso a veces nosotros tenemos más miedo a los hombres que al mismo Dios. Le tememos a los virus, pero no le tememos a Dios. Nos ordena inclusive usar antibacterial, ¿sabían? Tiene que usar antibacterial, lavarse las manos con antibacterial. Y lo que está hoy como pandemia, se ha declarado como pandemia, ¿es bacteria o es virus? Ahí le dejo eso. Porque hasta donde yo sé, si no es lo mismo, lo que mata la bacteria no es lo que mata el virus. Así que bastaría con que te lavaras la mano con jabón azul, que es más eficiente y mata más virus que el antibacterial. Ahorita me van a sacar por allí y dicen: no, el jabón azul sirve. Úselo todo el mundo. Y otros van a decir: no, ese está loco, son muy baratos, eso no lo puede usar. Pero el jabón azul salió justamente por eso, ¿saben? Por virus. Así que vea esto que pasa con algunas personas que verdaderamente tienen esa convicción y no son casi. A pesar de que estos discípulos estaban y tenían miedo allí, Pedro negó a Jesús, luego tiene un encuentro con Jesús. Y llega un momento en que después de la resurrección de Jesús, y en esto consiste el acto de este día, lo que ocurrió en este domingo de resurrección, de los que muchos se dan golpes de pecho, porque había también gente allí. Dice que de los que estaban allí cuidando en aquel momento a Jesús, que estaban allí pendientes, cuando Jesús expiró, que dijo: consumado es, dice que el cielo se entenebreció, el velo en el templo se rasgó, y muchas de las tumbas fueron abiertas, y aquel trueno que hubo de forma tal que el centurión que estaba allí no pudo negarlo. Y cuando miró todo aquello, que escuchó aquellas palabras: consumado es, él dijo: ciertamente este era el Hijo de Dios. Y yo corregiría esas palabras. No es que era, es que es el Hijo de Dios, porque sigue vivo en medio nuestro, sigue vivo en mi corazón. Y a pesar de todas esas cosas, vemos entonces cómo cada quien se alejó, se apartaron. Pasaron los primeros 3 días y decían: y aún no ha pasado nada. Y cuando llegaron las primeras noticias, que fueron
Fueron impactados los soldados que pusieron a cuidar la tumba y salieron corriendo porque de repente, no sé si dormidos o no se percataron, la piedra estaba rodada. Y no es como usted la ve en esa figurita por allí, que le pusieron una piedra redondita, bien acomodadita, que la podían rodar cualquier cosa. No, aquella era una tremenda piedra que tenía puntas por todos lados y que para ese momento no existía una grúa o no existía un montacarga con la cual lo podían ir y sacarla fácilmente. Sin embargo, se dan cuenta que aquello está abierto y salen corriendo a decirle a los principales que están viendo que todas las cosas se están cumpliendo y le dicen: mira, no sé, pero el hombre no está. El hombre se fue. Y le dicen a Pilato: ¿no fue esto lo que dijimos, que pusieras allí a los guardias porque podían venir los discípulos de ellos y llevárselo y decir que resucitó? Y le pagan a los soldados para que, mira, si preguntan, digan que fueron los discípulos que se lo llevaron. Ellos no fueron tan tontos. Sí, yo voy a decir que se lo llevaron en presencia mía y yo consentí eso. ¿Y qué me va a pasar a mí? No, nosotros los cuidamos a ustedes. Se acomoda todo para que aquello que está ocurriendo no pase. Sin embargo, ¿dónde quedó la lectura de los profetas? De la palabra, de lo que conocía, de lo que sabe. Porque ellos leían a los profetas y todo lo que estaba ocurriendo con Jesús estaba escrito. Por tanto, no era más lógico decir, como dijo el centurión: ciertamente este es el Hijo de Dios, porque no hay una cosa que no haya hecho que no sea referente al cumplimiento de la palabra de los profetas. No sé si me está entendiendo en la lógica y la racionalidad que deberíamos tener nosotros. Pero sin embargo, vemos que eso está ocurriendo y aún así nosotros persistimos, porque se va a cumplir la palabra de Juan. Juan 3:18 dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres aborrecieron la luz porque sus obras eran malas y fueron más tras las obras de las tinieblas, porque la luz muestra la maldad de sus obras. Y cuando la gente está envuelta en ese tipo de cosas, no quiere cambiar. Por esa razón casi nos convertimos. Por esa razón casi le sirvo al Señor. Por esa razón casi cambió mi vida. Y hay algunos que me conocen a mí y podrán decir ahorita: me conocieron antes de que conociera al Señor. Y podrán decir ahorita, nunca podrán decir casi es cristiano. Porque saben de dónde vengo y saben lo que soy. Saben lo que fui también. Así que vemos entonces a unos discípulos de Jesús que de momento viene una palabra, viene algo sobre ellos y que los hace tremendamente creyentes en Dios. Vino el día de Pentecostés, el Espíritu viene sobre toda aquella gente, pero básicamente porque vieron a Jesús resucitado, porque vieron que las palabras se habían cumplido, porque todo lo que estaba profetizado también se había cumplido. Por eso Pedro se levanta y cuando el día de Pentecostés aquella gente dice que están borrachos, él es el primero que dice que eso no es que están borrachos, sino que esto es lo que está escrito. Vea usted la diferencia. Esto es lo que está escrito en el profeta Joel, que en este tiempo derramará de su espíritu sobre toda carne, y tus hijos verán visiones, los ancianos soñarán, y los jóvenes profetizarán. Esto es lo que está ocurriendo, dijo él. ¿Cómo es que este hombre se da cuenta de lo que había escrito el profeta Joel y los sacerdotes y los escribas y los ancianos todavía no lo podían entender? Por eso casi se salvan, pero no se salvaron. Por eso casi tienes la bendición. Por eso casi eres prosperado y por eso no sales de la condición donde estás. Por eso no cambia tu situación. Por eso, a pesar de que tu fuerza está allí, vives limitado. Te sostienes a veces, trabajas, te sustentas, pero no avanzas de allí. No creces. No aparece ni la persona que te puede tender la mano, no aparece el que estás esperando, no aparece tampoco el negocio como está. Sin embargo, estos discípulos, dice mi Biblia,
que un día fueron caminando y pasaron por una iglesia, y ahí estando allí Pedro y Juan y Jacobo, que eran los que venían allí en ese momento, vieron al cojo que tenía de costumbre pedir ahí, le tendieron la mano y le dijeron a él, mirándole que les tendió la mano para pedirle dinero, ellos le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y tendiéndole la mano, lo agarraron, lo levantaron y le dijeron: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquel hombre comenzó a saltar y se formó una revuelta, porque todas aquellas personas comenzaron a ver que ciertamente era cojo de nacimiento. Y de repente el hombre caminaba y estaba allí el testimonio, estaba el testigo. Así que ellos lo mandan a buscar, el concilio, los miembros del Sanedrín, los principales, lo mandan a llevar y lo llevan delante de ellos. Y no podían hacer nada porque el cojo estaba allí. Ya no era Jesús, ahora eran sus seguidores los que de verdad creían, los que estaban haciendo esto. Y esto es lo que quiero finalmente que nosotros podamos leer y conocer. Vea, libro de Hechos, capítulo 4, dice mi Biblia acá: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, dice, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, es notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, vean el tipo de personas que eran hombres sin letras, y del vulgo, dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Quien cree tiene tal cosa. No obstante, el que no cree, ni que sea por casi, se salvará. Porque luego de haber esto, después de oír a Pedro decir tales cosas, cuando el hombre ni siquiera sabía hablar, pero de repente ahora con el Espíritu le suelta todo aquello que él tiene ahora en su corazón, y por convicción aprendió de Jesús y sabe que es ahora el Dios resucitado quien le gobierna, le da todo aquello. Y sin embargo, ellos, sabiendo y conociendo que era algo sobrenatural lo que estaba pasando, se ponen de acuerdo y dicen, siga leyendo si quiere su Biblia, y dicen: oye, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque de verdad hacen señal manifiesta y mucha gente los está siguiendo. Así que ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a meterlos presos y vamos a decirle que no prediquen más de Jesús. Y se acabó con esto. Y luego diría Pedro y Juan a estos que le están prohibiendo que predicaran de Jesús: mejor es obedecer a Dios antes que obedecerle a los hombres. Y luego no solo sería él, se levantaría uno que, como él suele decir, fariseo de nacimiento, judío de nacimiento, fariseo en formación, criado o levantado bajo las órdenes de Gamaliel. Dice: ¿quién me supera a mí en ley? Nadie, dice, porque yo a todos los he aventajado. Ese es Pablo. Y Pablo, siendo perseguidor, después de todo lo que ha vivido, de todo lo que reconoce, es el que en el libro a los Gálatas escribe en el capítulo 2, versículo 20, dice: ya no vivo yo, juntamente estoy crucificado con Cristo,
y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo para el Hijo de Dios, lo vivo quien murió por mí en esa cruz, quien resucitó, a quien reconozco y a quien yo sé que de ahora en adelante cambiará mi vida y la de todos aquellos que le crean por siempre y para siempre. No son de los que son casi, sino de los que son completos, que no les importa padecer, pero ahí están. Eso es lo que deberíamos conocer nosotros como resurrección. Esto es lo que deberíamos celebrar. Esto es lo que deberíamos llevar la palabra a todos lados. No temerle a ninguno, ni a autoridad que se oponga a los mandamientos de Dios, ni a ningún otro que establezca algunas cosas que prohíba darle la adoración a Dios, donde no debe haber miedo alguno. Porque el ser prudente no significa que debas tener miedo. Porque no sales a veces de tu casa porque crees que te puedes contaminar, porque crees que te vas a morir. Pablo lo apedrearon. Pablo pasó tal cosa. Y no hay nada peor que aquel que teme. Porque al que le teme, a lo que le teme, eso le vendrá. Los que tratan a los enfermos con cáncer se lo advierten y se lo dicen. La actitud es muy importante en estos casos. La actitud sirve para todo, señores. No solamente en ese tipo de enfermedad, porque quien lo recomienda en ese momento lo que necesita es tener su propio éxito en aquel paciente que está tratando para que luego sea reconocido. Sí, yo lo sané porque yo le puse el tratamiento. Pero es Dios el que obra en nosotros. Ese es Dios el que hace las grandes cosas. Yo no voy a estar allí lanzando los dados a ver si abro la iglesia o no la abro, si oro o no oro. He estado tentado, les voy a decir. He sido tentado y creo que muy buena tentación. Y cuando hablo de tentación no es de Satanás, y si es de Satanás, bien estúpido que es. Porque he estado tentado a poner las cornetas que usamos acá, ponerlas en la avenida, ponerles la silla a cada uno de ustedes que quiera sentarse allí y ponernos a orar y a recibir la palabra de Dios y que todo el mundo sepa que estamos orando al Dios que vive y al Dios que sana y quita toda pandemia y todo virus. No temo esas cosas. Cuando alguien viene a pedir la oración, como decía el día viernes, en el tiempo de Jesús, la enfermedad que era contagiosa y que nadie se podía juntar con nadie más era la lepra. Sin embargo, mi Biblia dice que vino un leproso y se acercó a él. Y cuando se acercó, le preguntó a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y dice mi Biblia que Jesús tendió su mano y le tocó y le dijo: quiero. Sé limpio, porque el que quiere y busca de Dios hallará. El que llame se le abrirá y el que busca encontrará. ¿Y qué queremos nosotros? Sanidad divina, Señor. Sanidad divina, no solo del cuerpo, divina, sino que aquí adentro, para que cuando nosotros hablemos, corra desde dentro de nosotros ríos de agua viva y todo el que reciba la palabra viva y se convierta para ti. Cristo Jesús, mi Señor y mi Redentor, en el nombre tuyo, amado. Amado, yo te recibo hoy. Y tiene que ser para cada uno de nosotros recibirlo en adoración y no rendirse. Saber que los que aquí estamos no es que somos más que los demás, sino que entendemos y tenemos en nuestro corazón ese llamado. Y sabemos entonces en certeza que el Salmo 91 no es tan solo que está escrito en la Biblia. Salmo 91 vive aquí en mi corazón. Yo lo vivo, señores. Yo sé que vivo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Por tanto, ninguna pestilencia me va a alcanzar. No va a dar mi pie al resbaladero. La saeta que sea lanzada por el enemigo no va a llegar hasta mí. Nada de eso me va a afectar. Hoy, como dijo David una vez más, aunque andemos en valles de sombras de muerte, no temeré a mal alguno. Su vara y su cayado me infundarán aliento por amor a mí, por amor a su Hijo amado. Y podré entonces yo andar por allí tranquilo, seguro que voy a estar en la presencia del Dios vivo. Ciertamente moraré con Él en todo tiempo, en todo momento.